Bueno, quería empezar, mientras van ingresando las personas, primero dándole gracias al Señor por permitirme estar en esta mañana con ustedes. Es de verdad siempre un privilegio poder compartir lo que el Señor ministra en nuestros corazones. Y también empezar dándole gracias a Dios porque el domingo pasado nos permitió cumplir un año más de su fidelidad, de su gracia, de su amor con esta iglesia local, 17 años en el que hemos visto cómo el Señor nos ha sostenido y lo va a seguir haciendo. Y viendo cuánta gente el Señor va añadiendo y cuántas vidas nuevas hay aquí que quieren seguir buscando al Señor, así que eso nos llena de alegría también. Y yo pensaba un poquito, mientras me venía a la cabeza la celebración del aniversario, y es que ya estamos prácticamente terminando septiembre, mañana el mes se acaba, quedan 3 meses para que este año termine. Tal vez uno no piensa un poquito en eso, pero literal este año está por acabarse ya. Y también hacía memoria de lo que habíamos vivido en el transcurso de estos meses como iglesia local, porque creo que a lo largo de los últimos meses hemos atravesado, y creo yo seguimos atravesando, diferentes tratos por parte del Señor en diferentes áreas de nuestras vidas, con nuestra salud, con nuestra economía, con nuestras familias y entre muchas otras cosas. Pero también, mientras pensaba en esto, me ponía a meditar un poco en cada una de las palabras y las porciones que el Señor había traído a lo largo de estos últimos meses a la iglesia. Y de hecho me sorprendía el énfasis que el Señor había hecho en que sí es verdad que van a venir pruebas y tratos por parte del Señor, pero que es posible pasarlas con Él. Y no solo eso, sino que estamos llamados a cultivar, a trabajar y a invertir para lo eterno. Así que hace ya algunas semanas el Señor inquietó mi corazón con una pregunta. A mí me suele gustar empezar haciéndole siempre una pregunta para ustedes mismos. No miren al que está al lado, no piensen en el que no vino, sino de verdad, preguntémonos en esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos cultivado una comunión con Dios a tal punto que nuestra primera respuesta a la prueba o a la calamidad es una respuesta de adoración? Ok, se los voy a volver a decir. Estoy con poca voz, pero ahí vamos. ¿Cuántos de nosotros hemos cultivado una comunión con Dios a tal punto que nuestra primera respuesta a la prueba es una respuesta de adoración? Así que vamos a orar y entregarle ese tiempo al Señor y que sea Él hablando a nuestros corazones en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque es un privilegio poder venir a este lugar y alabarte, porque tú eres un Dios digno, Señor. Y verdad, mereces toda la gloria, todo el reconocimiento de parte de tus hijos, Señor. Estamos agradecidos porque tú estás en este lugar. Y te damos gracias también por aquello que tú has preparado para cada uno de nuestros corazones. Y te pedimos que seas tú exaltándote, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda tocar el corazón de cada uno de mis hermanos en este lugar y que esta palabra pueda ser puesta en práctica, Señor. Te damos las gracias y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace algunos días, ahora sí empiezo, hace algunos días me salió una publicidad que llamó mucho mi atención en Instagram. Yo tengo que entrar por un tema de trabajo bien seguido a estas cosas. Y no me acuerdo en verdad de qué fue la publicidad, pero sí me acuerdo la frase que estaba en una de las diapositivas o de las fotos que salía ahí. Y decía, todo es cuestión de perspectiva. ¿Okay? Y yo me quedé meditando en esta frase por varias horas, porque si bien la publicidad en donde salió esta frase seguramente iba destinado a venderme algo, a decirme algo, pero a mí me hizo pensar en otra cosa. Me hizo acordar a lo que justamente el pastor compartió con nosotros hace 2 semanas, cuando él decía que atravesar cualquier prueba para un hijo de Dios puede ser una experiencia gozosa. E incluso, hermanos, en lo más profundo de la aflicción que una persona pueda atravesar, hay esperanza para los que somos hijos de Dios. Y puede haber triunfo sin importar la profundidad del problema, si es que la perspectiva es la correcta. Así que muchos pueden venir a decirnos ahora, en este mundo, al que les encanta decir que todo es relativo y que todo depende de mi perspectiva y de la manera en la que yo lo veo. Quiero que se acuerden de esto, que cuando alguien venga a decirles todo es cuestión de perspectiva, por nuestro bien,
nosotros nos aseguremos que esa perspectiva sea de acuerdo a lo que el Señor enseña en su palabra. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Y por qué empiezo así? Les digo esto porque es de verdad impresionante cómo el mundo te vende todo tan opuesto a lo que las Escrituras nos enseñan. Y les voy a dar un ejemplo, no es mi intención satanizar nada, pero voy a hablar un poquito acerca de las redes sociales. Porque si por sí mismas no son malas, yo creo que son muy útiles para todos los que emprendemos, cambiamos de manera independiente, es muy útil. Para ubicar personas es muy bueno también, incluso para poder llevar el evangelio. ¿Por qué no? Aquí hay una jovencita que lo hace y gloria a Dios por eso. Pero también se ha convertido en un instrumento para desvirtuar hasta cierto punto la realidad en la que vivimos. Y nosotros sabemos quién está detrás de todo eso. El que quiere hacernos creer que siempre tenemos que mostrar que vivimos en un mundo de fantasía, en un mundo sin problemas, donde todo es felicidad, donde todo es perfecto. Entonces vemos un desfile de personas, de influencers, ¿verdad? Famosos, que nos muestran cada día todas las maravillas y los placeres, y uno simplemente dice, ¿cómo no pudiera tener eso? ¿Se dan cuenta? Porque así es, porque este mundo está destinado para captar nuestra atención de esa manera. Ahora, yo no vengo a decirles versión pinchaglobos, no, es que todos tenemos que sufrir, hermanos, hay que sufrir. No hay momentos felices, no pueden publicar sus fotos. No estoy diciendo eso. El Señor es tan bueno que nos permite vivir momentos muy, muy bonitos, muy felices. Y claro que es bueno compartirlo con los demás. Pero ¿por qué iba esto? Porque si ustedes me acompañan, y ahora sí acompáñenme al libro de Job, capítulo 5, versículo 7. A mí me encanta la perspectiva que tiene Job sobre este punto. Job lo expresó de la siguiente manera en el capítulo 5, versículo 7. Y dijo, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y ¿saben qué? Es importante ver lo que las Escrituras dicen, porque vamos a pasar prueba y vamos a pasar tribulación y aflicción en este mundo, porque es parte de la naturaleza del mundo en el que nos encontramos. Y nosotros necesitamos entender cómo enfrentar esto a la luz de la palabra, no conforme a lo que nos enseñan afuera, ni lo que nos pueden vender cualquier persona, sino a lo que Dios enseña en las Escrituras. Y mientras yo iba a la palabra del Señor y me ponía a pensar un poco cuál habría sido la prueba, tal vez para mí más dura, más difícil, más dolorosa que alguien hubiera podido pasar, en primer lugar pensé en Job. ¿Okay? Por un momento creo yo que es un ejemplo clásico, que todos sabemos que perdió sus bienes, todos sus hijos, le quedó una mujer que lo mandó a maldecir a Dios, tuvo una enfermedad gravísima. Y si vemos todo esto en conjunto, es como que un cuadro, una prueba muy severa. Pero luego el Señor dirigió mi búsqueda hacia otra persona, quien a mi parecer, tal vez alguno de ustedes puede discrepar conmigo, no lo sé, pero esta persona enfrentó para mí una de las pruebas más difíciles que alguien puede experimentar. Y su nombre es Abraham. Y quiero que me acompañen al primer libro de la Biblia, en Génesis, capítulo 22. Porque yo creo que lo que vamos a ver a lo largo del capítulo 22 en esta mañana nos va a dar una muy buena perspectiva de lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Génesis 22, 1. Génesis 22, ahí pueden poner un marcador, vamos a leer varios versículos. Dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nosotros conocemos esta historia, ¿ok? Nosotros sabemos que Dios le mandó una prueba tremenda a Abraham. Pero a mí me llama la atención el énfasis incluso en las palabras que Dios utiliza cuando le habla a Abraham y le dice, no solo le dice tu hijo, le dice tu único hijo a quien tú amas. Entonces es como que wow, o sea, el Señor diciéndole a Abraham, quiero a tu hijo, quiero un sacrificio humano, quiero que vayas ahí y quiero que lo mates como una ofrenda a mí.
Y hasta cierto punto, y esto es importante que lo escuchen, hasta cierto punto esto es como que no encajaba con la teología de Abraham, porque no había historia hasta ese momento de algún sacrificio humano en el pacto de Dios. Eso era algo pagano. Eso no, o sea, ningún hijo de Dios ofrecería a su propio hijo en sacrificio humano. ¿Okay? Además, pensemos por un momento, ¿quién era Isaac? Isaac era el hijo de la promesa. Dios había permitido que Abraham y su esposa, siendo muy ancianos, pudieran tener a un hijo que el Señor les había dado para tener descendencia. ¿Y por qué entonces Dios pediría un sacrificio humano? ¿Por qué Dios pediría algo así a Abraham si nunca lo había hecho? ¿Okay? Eso, hacerlo sería como que todo lo contrario a lo que Abraham sabía que era verdadero acerca de Dios. Y de ahí me voy a explayar un poquito más en eso. Pero ¿por qué Dios le haría la promesa a Abraham de que sería el padre de naciones y que su descendencia sería tan grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo, si es que después tenía que matarlo? Era algo que no se entiende, ¿no? Y a veces cuando pasamos circunstancias complicadas, no entendemos qué es lo que Dios está haciendo en medio de ese proceso. Es como que toda la esperanza de esta promesa iba a morir. Es como que se le estaba dando un golpe a la fidelidad del pacto de Dios. Era como cortar la línea incluso por la que iba a venir el Mesías. Entonces, hasta cierto punto era una cosa inconcebible lo que estaba sucediendo. Pero creo yo que lo que podía ser más dolorosa o más severa esta prueba, no solamente es que Isaac iba a morir, porque definitivamente el que fallezca o perdamos a un familiar o a un hijo debe ser muy, muy doloroso. Pero no solo eso, sino que Abraham tenía que matarlo con su propia mano. Una cosa es que aquel que tú amas muera y otra que el Señor te diga que tú mates a esa persona. Entonces era una prueba que no tenía lógica, no en los términos de la palabra de Dios. Y yo creo que hasta cierto punto entonces hubiéramos entendido si es que Abraham hubiera dicho, no, espérate, Señor, un momentito, ¿puedes explicarme? O sea, no, de verdad que esto no tiene sentido, yo no puedo hacer esto. Pero vamos a ver qué es lo que hace Abraham en el versículo 3 de Génesis 22. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Yo leí este versículo 3 y decía, ¿qué es esto? O sea, no hay queja, no hay una reacción airada, no hay disputa. No, él además de no objetar nada, se levanta temprano en la mañana para cortar la leña con la que tenía que quemar a su hijo. Seguimos avanzando. Versículo 4 y 5, porque pasan 3 días y dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo quiero que ustedes marquen esto, sea en sus Biblias físicas o en sus celulares. La última parte del versículo 5 dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Y aquí está el secreto, hermanos, y quiero que mantengan esto en mente, esos 3 verbos, iremos, adoraremos y volveremos. Cuando dice iremos, nos está mostrando esta primera acción, la obediencia de Abraham al Señor. Esa clase de obediencia que Dios anhela que nosotros tengamos cuando Él nos habla, cuando Él nos pide algo, cuando Él nos dice algo. No podemos olvidar, porque a veces se nos pasa, que Él es nuestro Señor y que nosotros somos sus siervos. Y por lo tanto, todo lo que Él nos ha dicho tiene que ser obedecido, porque la obediencia es un mandato a Dios, pero además la obediencia agrada a nuestro Señor. Pero el segundo verbo que está aquí en Génesis 22:5 es el que en verdad escuadró totalmente mi lógica cuando lo leí. Porque yo puedo entender que hasta cierto punto Abraham iría donde el Señor le había dicho porque él estaba siendo obediente. Pero no bastó con eso, sino que Abraham dijo, iremos hasta allí y adoraremos. Y ahí está la gran diferencia, porque la palabra adoraremos aquí me hace pensar qué concepto de adoración tenía Abraham para que en medio de esta prueba
tan dolorosa e incluso incomprensible, él decida adorar a su Dios. O sea, de algún modo, Abraham había entendido, había como que interiorizado que sin importar lo que estuviera pasando, Dios siempre es digno y merece nuestra adoración. Él creía en verdad en su corazón que él debía de bendecir y de adorar a su Dios en todo tiempo. Y más adelante me voy a explayar un poquito en eso, que es el corazón de la palabra de esta mañana. Pero quiero hacer un paréntesis acá. Porque a veces tenemos un mal concepto de lo que es adoración. Y creemos que solamente tienen que ver con los músicos, que solamente tiene que ver con el ministerio de alabanza, que solamente tiene que ver con las canciones que cantamos los domingos. Pero saben que la adoración es algo que le corresponde a absolutamente todos los hijos de Dios. Todos estamos llamados a ser adoradores. Y a veces nos va a tocar adorar al Señor, así como Pablo y Silas, en medio de sus prisiones, pero nada debería de callarnos. Vamos al versículos 6 y 7 de Génesis 22. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y yo pensaba en el corazón de Abraham mientras leía esto y decía, wow, qué tal agonía. Porque su hijo confiaba en él, ¿no? Y le decía, con todo el amor del mundo, ok, está aquí la leña y el holocausto, papito, ¿y dónde está el cordero para el acto de adoración? ¿No? Pero Abraham le contesta en el versículo 8 y le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando yo leía esto, de verdad que el Señor ponía esta certeza en mi corazón, que en lo más profundo del corazón de Abraham, hermanos, él sabía que el Señor tenía algo en mente que era coherente con la naturaleza de Dios y con el pacto de Dios. ¿Por qué digo esto? Y ahí entra a tallar el tercer verbo que hemos visto en Génesis 22:5. Porque Abraham dijo, volveremos a vosotros. Esta palabra volveremos nos demuestra claramente la confianza tan grande que tenía depositada Abraham en Dios, porque él nunca dijo voy a volver o yo volveré, no habló en singular, él siempre dijo, él habló de que ambos volverían. Llegamos al versículo 9 y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vamos a detenernos un momentito aquí. No sé cuántos de ustedes han leído alguna vez en el Nuevo Testamento que a Abraham se le dice que él creyó y que le fue contado por justicia. Incluso también se le llama el padre de los fieles. Y yo me preguntaba por qué este nombre, esta manera de mencionar. ¿Y saben por qué? Porque este hombre estaba decidido a meterle el cuchillo en el pecho de su propio hijo, hermanos. Y yo pensaba en eso y decía, Señor, qué dolor tan grande. Pero saben que a la vez podía haber tal muestra de obediencia, de adoración y de confianza. Y saben que Dios tomó la disposición de Abraham como un ejemplo. Dios lo juzgó en base a su disposición, entonces él no dejó que él cumpliera ese acto y ese sacrificio, porque conocía cuál era el corazón del Señor, el corazón de Abraham delante del Señor. Y llegamos al versículo 11 y versículo 12 y dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Esta era una prueba para Abraham, hermanos, y Abraham la probó. Cuando Abraham decidió entregar absolutamente todo, ¿saben qué? Él mostró que había entendido que el Señor tenía el derecho de quitárselo.
mucho. Me quemé. Gracias. Ya, está. Abraham había entendido que Dios tenía el derecho de quedárselo. Abraham se lo entregó a la voluntad de Dios y él haría cualquier cosa que Dios le pidiera hacer. Y yo te pregunto en esta mañana, gracias Lucy, ¿qué es lo que tienes que entregar a la voluntad de Dios? Eso lo conoces tú delante del Señor. ¿Qué es lo que tienes que entregar a la voluntad de Dios? Cuando yo veía esto, el Señor hablaba a mi corazón que entre más difícil es la obediencia, más excelente es la abnegación, hermanos. Porque esta obediencia lo que nos muestra es un grado tremendo de negarse a uno mismo y por lo tanto es la más excelente. Y cuando eso sucede, entonces tú estás adorando a Dios y tú le estás dando gloria. Y se está cumpliendo el propósito de cada una de las cosas que atravesamos. Y yo decía, ¿cómo es que Abraham hizo esto? ¿Cómo es que pudo encontrar fortaleza para ser obediente? ¿Cómo es que pudo adorar? Porque él no solamente dijo iremos, él dijo adoraremos. ¿Cómo es que pudo adorar en medio de esta prueba tan difícil? Y vamos a ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor, versículo 17 al 19. Hebreos 11, sí, el 17 al 19. ¿Lo tienen? Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué quería tocar este versículo? Porque les pregunto, ¿Abraham había visto muertos resucitados? Hasta donde se sabe, no. Pero ¿saben qué? Él creía que Dios podía hacerlo. Él creía que Dios era tan fiel a su palabra, que si él había hecho una promesa, incluso resucitaría a su hijo con tal de cumplirla. ¿Y sabe qué es lo que nos dice esto, hermanos? Que es posible que un hijo de Dios pueda aprobar la prueba más severa si realmente confía en el Señor, si de verdad cree que Él está en su trono, si de verdad cree que el Señor nunca se equivoca, si de verdad cree que el Señor siempre cumple su palabra y que cumple cada una de sus promesas. Pero aquí viene algo importantísimo. ¿Saben por qué? Porque esto solamente es posible si tú conoces quién es tu Dios. Porque ¿cómo vas a confiar en alguien en quien no conoces? Pregúntense eso. ¿Cómo voy a depositar mi confianza, mi obediencia, mi fe, mi adoración en alguien en el que yo no he invertido mi tiempo para poder conocer? Ahora, hemos empezado hablando de Abraham esta mañana y al inicio les comenté un poquito acerca de Job, porque creo que cada una de las pruebas que ellos pasaron, el Señor quería hablar de manera especial a sus corazones, así que ahora quiero hablar un poquito de Job. Nosotros sabemos que Dios le dio permiso a Satanás para que él pudiera ser probado y ver si es que blasfemaba contra el Señor o no. Y bueno, entonces vamos a Job al capítulo 1 y si nosotros nos ponemos a ver un poco los primeros 19 versículos del capítulo 1 de Job, es una descripción clarísima de toda esa tragedia que estaba viviendo Job. Job capítulo 1, del versículo 1 al 19, es una descripción de todo lo que él estaba atravesando que ya conocemos. Pero llegamos al versículo 20 del capítulo 1 de Job y es como que este versículo no encaja. No tenía nada que ver con todo lo que se había descrito antes. Dice Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sé el nombre de Jehová bendito. Versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y cuando yo leí esta porción, que si bien es una porción muy conocida,
Mi corazón de verdad ardía, hermanos, de la misma manera cuando leí el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 5, cuando Abraham le dijo a sus siervos, adoraremos. Porque ¿cómo era posible que en ambos casos su primera respuesta a la prueba y a la calamidad sea una respuesta de adoración? Ahora sí, escúchenme bien, porque si con algo se van esta mañana, si es que no se entiende mucho mi voz, quiero que sea con esto. No fue algo que sucedió mágicamente ese día en medio de la prueba. Abraham y Job no comenzaron a adorar a Dios ese día. ¿Y saben por qué es esto? Porque las escrituras nos dicen y son descritos como varones rectos y temerosos delante de Dios. Ellos habían cultivado por muchísimo tiempo una relación de intimidad con su Dios. Ellos conocían a su Señor, ellos conocían su carácter, ellos sabían la manera en que Dios actuaba con sus hijos, porque ellos tenían una experiencia continua con su Dios. Por lo tanto, escúchenme bien, la adoración va mucho más allá de cantarle canciones a Dios, hermanos. La adoración es un estilo de vida en rendición al Señor, que va a ser el resultado de que yo ame a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de adoración es poner en palabras y en acción, porque a veces solamente limitamos a la adoración como que fueran canciones o fueran palabras y nos limitamos a solo sentimientos y emociones. Pero en verdad hablar de adoración es poner en palabras y en acción todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la reverencia a nuestro Dios, pero acompañado de una sumisión llena de gozo y una obediencia total, como una expresión de todo lo que Él es y de todo lo que Él ha hecho. Eso es una oración digna de nuestro Dios. Nada menos, hermanos. Entonces, cuando llegó la prueba, Abraham y Job lo que hicieron fue continuar haciendo lo que llevaban toda su vida haciendo. Adorando al Señor, reconociendo su soberanía, reconociendo que Él estaba bajo el control de todas las cosas, que Él los guiaba, simplemente reconociendo que Él era Dios. Entonces ellos no solamente pasaron la prueba, sino que pasaron como a Dios le agrada que la pasemos, adorándolo. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Ahora, es probable que ustedes se estén preguntando y me digan, ¿cómo vamos a orar al Señor en la prueba de una forma práctica, cierto? Porque a veces separamos, ¿verdad? Adoración por acá y nuestro día a día. Pero claro que es posible, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos en medio de la prueba, en medio del cansancio, de la aflicción, si hay posibilidades de levantar nuestra adoración a Dios con nuestra obediencia, haciendo lo que el Señor ya nos ha dicho que hagamos. ¿Qué te ha dicho el Señor que hagas en medio de tu prueba y tu aflicción? Pregúntate eso. Con nuestra paciencia, sabiendo que este tiempo difícil o este proceso que estamos viviendo va a tener un fin. Y con gozo en nuestro corazón, sabiendo que nosotros nunca hemos estado solos, sino que Él ha estado con nosotros desde el principio y estará con nosotros hasta el fin. Y confiando en que cada una de sus palabras y sus promesas siempre son verdad. Entonces, día a día, hermanos, hasta en lo más cotidiano que nosotros podamos vivir, estamos llamados a adorar al Señor. A veces creemos que solamente implica venir aquí y alabarlo, pero yo puedo darle todo el honor y toda la adoración al Señor en medio de mi casa, en medio de mi crisis, en medio de mis problemas en el trabajo, en medio de todo lo que yo vivo. Puedo levantar una adoración al Señor, no solamente con mis palabras, sino con mis acciones. Abraham y Job conocían al Señor. Por eso no atribuyeron despropósito alguno a lo que estaban viviendo. Pero déjenme preguntarles ahora, ¿cómo es que vas a adorar y cómo es que vas a bendecir en todo tiempo a Dios, sea cual sea la circunstancia, si no lo conoces? Es fácil adorar cuando todo va bien, ¿cierto? Es fácil levantar nuestra voz, claro que sí. Pero ¿cuánto necesitamos del carácter de Cristo en nosotros para poder adorar cuando todo no se ve como quisiéramos? Necesitamos de la intervención del Señor en nuestras vidas para que esto suceda.
Por eso es que yo al principio les decía que el Señor viene hablando de una manera especial y particular a esta iglesia en cuanto a invertir en lo eterno, en cuanto a preocuparnos acerca de tener intimidad con nuestro Dios. Tal vez aquí alguno pueda decirme, o está pensando, no es que aquí nomás no paran de decirme que hay que tener comunión con Dios, que hay que leer la Biblia, que hay que orar, que hay que venir los miércoles, que porque faltó el domingo, ¿no? Que no tengo cabeza con todas las cosas que tengo que enfrentar en mi casa. Tú no tienes idea de lo que yo tengo que hacerme cargo día a día, de lo que yo estoy viviendo. Pero déjame decirte algo, precisamente para que puedas enfrentarlas con excelencia, necesitas invertir en lo eterno. Pero no pretendamos, hermanos, tener la adoración y todo lo que eso involucra como fruto en nuestra vida si no conocemos al que produce ese fruto en nosotros. Esa es la verdad, nuestra adoración y nuestra gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino que va a ser una consecuencia del estado de nuestro corazón y de qué tanto conocemos al Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora, si bien en esta mañana solo he mencionado 2 ejemplos o 2 personajes como ejemplo, es impresionante cuando uno se extiende en las Escrituras y ve la cantidad de pasajes hermosos que confirman que cuanto mayor sea nuestra intimidad con Dios, nuestra comunión con Él, cuanto más lo conozcamos, mayor será nuestra adoración, sea cual sea la circunstancia. Y yo quiero comentarles algunos de estos pasajes que el Señor ha venido hablando a mi corazón en este tiempo. Vamos al Salmo 69, por favor. El Salmo 69 fue un salmo escrito por David. Y si simplemente vemos el título del salmo, nos queda clarísimo que David no le estaba pasando bien, porque el título es un grito de angustia. Vamos al versículo 3 del Salmo 69, por favor. David decía, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Cuando uno lee esto es clarísimo que él estaba pasando aflicción, ¿cierto? Pero después de muchos versículos en el que David expresa qué es lo que sentía, su dolor, su quebranto, porque es válido hacerlo delante del Señor. Es más, es importante llevarle todo lo que carga nuestro corazón al Señor, porque ahí Él desea consolarnos también. Pero luego que Él hizo toda esta lista y le expresó lo que Él sentía, llegamos al versículo 13. Y este versículo empieza con una palabra que nos muestra la verdadera perspectiva del salmista. Porque el versículo 13 empieza diciendo, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Y yo leía esto y decía, es sorprendente porque si bien David estaba en aflicción y expresó todo lo que estaba sintiendo y viviendo, David no dejó de hacer lo que siempre hacía, buscar a Dios. Él seguía orando y esperando el tiempo de su voluntad. Entonces, como consecuencia, se produce la adoración que vamos a ver en el versículo 30 al 32 de este mismo Salmo 69. Y David dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y yo me sorprendí y decía, porque a pesar de todo lo que él estaba atravesando, él podía levantar su voz. Y no solamente para levantar el nombre de Dios y bendecirlo, sino también para animar a otros y decirles, buscad a Dios y su corazón va a vivir. ¿Se dan cuenta? Entonces, es sorprendente cómo es posible que en medio de nuestra prueba fluya adoración, porque es una consecuencia de nuestra comunión constante con el Señor. Ahora, hace algunas noches, mientras yo terminaba de preparar esta palabra, era de madrugada, mi hija estaba con fiebre, así que más o menos me desocupé como a las 3 de la mañana, 3:30 de atenderla. Y cuando me quisiera dormir ya no había mucho sueño, estaba un poco inquieta. Así que dije, bueno, será el momento perfecto para poder buscar al Señor ahí en medio del silencio y del cansancio. Y el Señor fue bueno y me llevó al Salmo 73, que es el que vamos a ver en este momento.
Porque seguramente ustedes ya han leído muchas veces, incluso se lo pueden saber de memoria, este salmo escrito por un músico llamado Asaf. Vamos al Salmo 73. Asaf empieza diciendo en el primer versículo que declaraba la bondad de Dios, ¿ok? Pero más adelante empieza a mostrar algo que lo inquietaba. Él había observado que muchos impíos, es decir, aquellos que no conocían al Señor, como que la pasaban bien, como que llevaban una buena vida, es más, eran prosperados, eran personas llenas de soberbia, creyendo que todo lo habían logrado en sus fuerzas. Y esto hizo pensar a Asaf que tal vez en algún momento los hijos de Dios podían sentir que seguir al Señor había sido en vano. ¿Alguna vez has dicho eso en tu corazón? No sé, ¿de qué me sirve, no? Portarme bien, ¿de qué me sirve venir a la iglesia? ¿De qué me sirve esto? Y mira todo lo que paso, mira todo lo que vivo. No sé, yo ahí lo dejo. Pero el salmista cuenta que él llevaba una vida dura. Eso es lo que dice ahí. Él pasaba aflicción. Y no era, ojo, no era una aflicción a causa de pecado. No estaba en disciplina. Ni Abraham ni Job estaban tampoco en disciplina. Era un trato por parte de Dios para sus vidas. Pero miren lo que dice el Salmo 73, versículo 15 y 16. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Porque dice, si yo realmente, esto decía Asaf, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Asaf fue sincero. Asaf se dio cuenta que había una lucha en su corazón, que no entendía muchas de las cosas que él veía o que estaba pasando, pero saben que él decidió hacer lo que siempre hacía, y es lo que dice en el versículo 17. Él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él decidió hacer lo que siempre hacía, que era ir a la casa de su papá, que era tener intimidad con el Señor. ¿Y saben qué sucedió ahí? Obtuvo una perspectiva correcta, adecuada sobre su problema. Allí pudo ver las cosas una vez más desde un punto de vista eterno. Y nosotros necesitamos eso, hermanos. Necesitamos ir a su presencia, porque siempre se van a querer levantar en nuestras vidas la duda, la incertidumbre, el desgano, el cansancio, el temor. Pero déjenme decirles, ¿por qué no ir con todo eso al mejor lugar que es su presencia y que es su palabra? Asaf, ahí, en medio de la casa de Dios, recibió entendimiento, hermanos. No solamente fue una emoción que alborotó sus emociones, sino que impactó una vez más su perspectiva y su comprensión de las cosas. Porque aquí no dice que Asaf sintió el fin de ellos, no dice que Asaf experimentó el fin de ellos, dice que Asaf comprendió el fin de ellos. Y cuando nosotros entendemos la perspectiva adecuada, todo cambia en nuestro corazón. Todo cambia delante de nuestros ojos. Entonces, nosotros reconocemos quién es Dios como cuando nos iba bien. Y por lo tanto, seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo, que es adorar al Señor. Por eso es que Asaf dice en el versículo 25 y 26 de este mismo Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Asaf fue sincero y él confesaba así que su carne y su corazón desfallecían. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Claro que podemos hacerlo delante de nuestro Dios. Pero más allá de eso, él tenía sus ojos puestos en lo que era duradero, en lo que era eterno. Y por eso él decía, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, más allá de cómo yo me sienta o más allá de cómo yo esté viviendo en ese momento. Entonces sus convicciones, hermanos, nuevamente se ordenaron y fueron por el camino que debían de ir. Y le permitieron que en los siguientes días él pudiera andar con firmeza y con seguridad. Si nosotros permanecemos, hermanos, en el Señor y si tenemos comunión continua con Él, vamos a ser de aquellos que le van a alabar perpetuamente. Eso es lo que dice, no lo tienen que buscar, lo pueden apuntar. El Salmo 84:4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán.
es posible que nosotros tengamos contentamiento en cualquier circunstancia si es que es en el Señor en quien yo encuentro mi máximo gozo y plenitud. Y es ahí que mi adoración entonces seguirá fluyendo, porque mi Dios no ha cambiado y Él sigue siendo digno. Y eso lo sé porque lo conozco, ¿se dan cuenta? Ahora, en un primer momento, yo estuve orientada a compartir sobre el propósito de las pruebas, ¿ok? En la casa hemos estado pasando varias cosas complicadas los últimos meses en diferentes aspectos. Y yo de verdad le decía al Señor mientras oraba, le decía, Señor, muéstrame tu propósito en medio de esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el otro? ¿A dónde vamos a ir? Pero ¿saben qué? El Señor me hizo ver, sí, es verdad, todos vamos a enfrentar pruebas y definitivamente cada cosa tiene un propósito. Pero Él me hizo ver que no tengo que conocer necesariamente el propósito de cada cosa que vivo. Porque si Él es un Dios soberano y yo conozco que es soberano y Él permite que yo atraviese esta prueba, entonces Él definitivamente está haciendo algo en medio de esto porque me ama. Y eso me tiene que dar la seguridad de que es para mi bien. Entonces siempre va a ser bueno. Entonces ya no tengo que ni siquiera preguntarme necesariamente el por qué, el para qué, sino simplemente seguir haciendo lo que he venido haciendo a lo largo de todo el tiempo, adorando al Señor en cualquiera de mis circunstancias. Entonces el punto aquí es cómo respondo en el momento de la prueba. Pregúntense, ¿tengo una respuesta de adoración? Ustedes se han dado cuenta que Dios no les dio explicaciones ni a Abraham ni a Job sobre sus circunstancias. No les dijo por qué estaban viviendo esas cosas. No les dio la respuesta de por qué estaban sufriendo, de por qué tenía que entregar a su hijo, de por qué tenía que enfermarse. Pero sí les dio una mayor comprensión de Dios. Y precisamente a través de la adoración en medio de la prueba es que nosotros maduramos. Y eso es lo que vemos en la vida de Job, capítulo 42, versículo 5. Porque luego de todo lo que él atraviesa, después de todo lo que había vivido, él puede confesar con plena seguridad: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo pensaba en esto y le decía, Señor, gracias, porque las pruebas son usadas para forjarnos, nos ayudan a tener claras las prioridades, nos ayudan a abrazar lo que Dios valora. Y Él quiere enseñarnos cosas que aún nosotros no conocemos. Él busca que nosotros crezcamos. Entonces pregúntate, ¿estoy caminando con integridad como Abraham, que agradó a Dios? ¿Estoy caminando con integridad como Job, que agradó a Dios? ¿Qué pasa si la prueba se prolonga, hermanos? Porque tal vez alguno aquí ya está cansado y está cargando mucho y dice, no, es que ya es mucho tiempo. No, es que no hay cambio. No veo, a pesar que busco al Señor, y no veo respuesta en medio de esto. Y si comparamos un poquito con los casos de Abraham y de Job, vamos a decir que hasta cierto punto ellos tuvieron su final feliz. Abraham no tuvo que sacrificar a Isaac y Job pues se le restituyó muchísimo más de lo que tenía. Pero aquí en este mundo no siempre es así. A veces, hermanos, la bendición no se ve pronto. A veces ni siquiera la vamos a ver en esta vida. Esa es la verdad. Pero si nosotros conocemos al Señor, entonces podemos descansar en lo que las Escrituras dicen cuando nos dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Podemos descansar y creer que Jesús no nos mintió cuando nos dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin, todos los días hasta el fin del mundo, y que vive para interceder por nosotros. Entonces podemos descansar en que si somos hijos de Dios, contamos con el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, que no solamente quiere guiarnos y dirigirnos, sino también que quiere actuar como ese consolador maravilloso en medio de nuestra aflicción. ¿Se dan cuenta? Nosotros no estamos solos, nunca hemos estado solos, nunca vamos a estar solos. Voy a ir terminando el último versículo que voy a leer, aún no acabo, pero el último versículo que quiero volver a leer es Génesis 22, versículo 5, que fue con el que empezamos. Es la historia de Abraham. Abraham le dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo quiero que en esta mañana tú salgas, o en esta tarde, acordándote de esos tres verbos. Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Saben por qué? Porque dicho en otras palabras, hermanos, esto significa que en medio de todas nuestras pruebas,
estamos llamados y es posible que nosotros podamos obedecer, adorar y confiar en el Señor. Y ese es el fruto de tener una intimidad con nuestro Dios, de permanecer pegaditos a Él como el pámpano a la vid. No podemos, a veces nos equivocamos, ¿no? Y cuando le compartimos a alguien que no conoce al Señor y está en aflicción, no podemos exigirle a alguien que no conoce al Señor que adore, porque no conoce al Señor. Pero nosotros sí tenemos esa posibilidad. Nosotros que lo conocemos, que hemos nacido de nuevo, debería ser una práctica constante, no algo aislado, sino parte de nuestro día a día, de nuestra vida. Ahora yo quiero animarte en algo en esta mañana. No sé lo que puedas estar viviendo, pero sí déjame decirte de parte del Señor que no aceleres tu prueba, que no te escapes incluso de ella. Por más dolorosa que parezca, por más eterna que tú la veas, no te escapes. Y más bien confía en que el Señor siempre es oportuno y su palabra siempre es enviada a tiempo. Entonces déjame preguntarte en esta mañana, ¿cuánto conoces al Señor? ¿Cómo estás cultivando tu comunión con el Señor? Porque quizás nos hemos quedado satisfechos con lo que nosotros conocemos de Él, con lo que conocemos de su palabra. Quizás somos de los que oídas lo conocemos, o incluso ni siquiera de oídas, sino solamente de lo que alguien me ha dicho de Dios. Pero puedes decirle en esta mañana al Señor, tú que lo conoces todo, tú que conoces mis pensamientos, tú que pesas mi corazón, tú que ves las intenciones de mi corazón, ¿qué ves? ¿Qué tienes que decirme? Es una oportunidad para poder venir delante del Señor. Y de verdad no creamos que los que conocemos más tiempo al Señor o tenemos más tiempo, ya lo hemos alcanzado, como decía Pablo. Todos necesitamos examinar nuestros corazones delante del Señor y saber cuál es nuestra condición delante de Él. Lamentablemente la Iglesia de Cristo se ha acomodado en estos últimos tiempos muchísimo a lo que este mundo vende, a lo que este mundo enseña. Ya ha minimizado lo que la adoración a nuestro Dios implica de verdad. Tú y yo estamos llamados a adorar a nuestro Dios con nuestra vida entera. Por eso es que es tiempo de evaluar las prácticas que nosotros tenemos y que tienen que ver con nuestra vida de adoración. Y es necesario de verdad que esta palabra se pueda volver una realidad en nuestras vidas, que sea aplicada. ¿Saben por qué? Porque entonces vamos a poder adorar al Señor en todo tiempo, en todo lugar, cualquiera que sea la situación que estamos viviendo. Porque no será algo nuevo, sino que será el reflejo de nuestra comunión permanente con el Señor. Así que quiero invitar a los músicos, por favor, en esta tarde. No se vayan todavía a la cafetería, por favor. Y mientras van pasando los músicos, no se distraigan. Yo de verdad estoy convencida, hermanos, que cuando el Señor es el centro, pueden ponerse de pie, por favor. Yo estoy convencida que cuando el Señor es el centro de nuestra vida, todo se alinea. Y eso no significa que todo lo que yo estoy deseando se va a cumplir, sino que cuando el Señor es el centro de nuestra vida y nosotros empezamos a deleitarnos en Él, entonces nuestros deseos se empiezan a alinear a sus deseos. Y nuestro corazón entonces se goza en su voluntad y se vuelve obediente y puede adorar de una manera genuina, de una manera excelente, de una manera agradable al Señor. Y esto venía a mi corazón en esta mañana, si es que tú estás pasando aflicción en este momento y tal vez a la luz de la palabra que se ha expuesto hoy, te ha hecho ver que tal vez no ha estado brotando una respuesta de adoración en medio de lo que tú estás pasando. Es una oportunidad, hermano, que puedas aprovechar este tiempo y ponerte a cuentas con Dios, porque Él siempre envía su palabra y yo siempre me cojo de esto. Siempre envía su palabra no para condenación, sino para arrepentimiento y para restauración. Una de las canciones que se entonaron en la alabanza me gusta mucho. Y si bien el coro es muy sencillo, pero me parece tan profundo y tan sincero, y creo yo que todo hijo de Dios podría cantarlo. Dice el coro: alabaré tu nombre eternamente, por siempre y para siempre, Yahweh, te exaltaré, bendeciré tu nombre, sobre todo nombre.
¿Y saben por qué les digo que cualquier hijo de Dios podría cantar esto? Porque puede ser que te esté yendo ahorita súper bien, entonces gloria a Dios por eso, levanta tus manos y bendícelo. Pero puede ser también que estés en medio de aflicción, pero eso no quita que tu Dios sigue siendo digno de ser alabado. Por lo tanto, tú puedes igual alabar su nombre eternamente, por siempre y para siempre. Entonces no tendría que haber ni una sola boca en este lugar que deje de alabar y de exaltar el nombre de Dios, porque Él es digno. Así que aprovechemos este tiempo y pidámosle al Señor que Él pueda seguir trabajando en nuestros corazones y que Él nos ayude de verdad a darle una oración genuina con nuestra vida entera. Así que vamos a orar en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias, Dios, porque tú siempre eres oportuno, Jesús, con tu palabra. Y venimos delante de ti, Señor, y nos presentamos como estamos, Jesús. Y te pedimos que examines nuestro corazón y que nos hagas ver, Señor, cuál es nuestra condición delante de ti. Nosotros confesamos que necesitamos de ti, Señor, cada día más. Y te pedimos tu intervención en esta hora, Señor. Más allá de lo que estemos pasando, oramos en esta hora para que nuestra comunión contigo sea nuevamente avivada, Señor, sea fortalecida en ti. Necesitamos estar pegaditos a ti, Jesús. Necesitamos aprender a permanecer en ti. Sabemos que la obra la haces tú, pero no queremos ser desobedientes. Cuando tú nos llamas tantas veces a tener intimidad contigo, a ir a tu casa, a venir a tu presencia, Señor. Así que venimos en esta mañana y sin ningún temor, Señor, levantamos nuestra voz y te decimos que te alabamos, que te bendecimos y que lo haremos eternamente, porque más allá de lo que atravesamos, tú eres un Dios digno. Tú te mereces toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, Señor, porque tú siempre has sido fiel y nosotros te conocemos y bendecimos por eso tu carácter, tu hermosura, Señor. Adoramos quien tú eres en esta mañana. Gracias, Jesús.